Hola, 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 muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que se están conectando. Muy buenas tardes. El Señor los bendiga. Muy buenas tardes para todos. Ahí está, ahí comenzó ya a transmitir. El Señor los bendiga a todos. ¿Cómo les va? Hola, hola. Ahí está. Muy buena tarde para todos. El Señor nos bendiga. Buen miércoles para todos. Feliz Pentecostés. El domingo pasado en la iglesia celebramos Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, el descenso del Espíritu Santo a la iglesia, así que hemos terminado uno de los periodos más lindos y más ricos que tiene nuestra iglesia, el periodo que empieza con la gran Cuaresma, que empezamos con todos esos domingos previos a la Santa Cuaresma, y después empezamos con la gran Cuaresma a transitarla por todos esos 5 domingos previos, el Domingo de Ramos, la Semana Santa, Pascua, y después con todos los otros domingos que transitamos después de Pascua hasta el domingo pasado que fue domingo de Pentecostés. Y nosotros, después de Pascua, iniciamos un camino. La idea era leer el libro de Hechos de los Apóstoles, esa quinta obra del Nuevo Testamento, un libro que dijimos en un comienzo, una obra que es única en su tipo en todo lo que es el Nuevo Testamento, en todo lo que es la Biblia, porque es la historia, pero la historia contada desde la fe, la historia contada desde ver el accionar de Dios en medio de la comunidad, en medio de la iglesia. Y hoy tenemos la alegría, la bendición de, yo tengo la posibilidad de poder presentarles a todos los que están viendo de parte de la Catedral San Jorge acá en Buenos Aires, de presentarles a un gran sacerdote, un gran amigo, una persona muy, muy alegre, muy feliz. Siempre está compartiendo alegría. Es el querido padre Jorge Suez, de párroco de la Iglesia de la Dormición de la Virgen allá en Viña del Mar, en Chile. Le damos la bienvenida. Le agradezco muchísimo el que haya aceptado la invitación y que pueda estar acá con nosotras. Así de paso, la gente acá en Argentina también lo conoce. Y de paso, cuando vayan a Viña del Mar, algunos de los argentinos ya saben, ahí está el padre Jorge. Yo te vi en la charla, padre. Así que, bienvenido, padre Jorge. Padre Jorge está casado, es un egresado de Balamán, es un Balamandi, como dice él exactamente. Tenemos en el corazón a Balamán, al Instituto de Teología, a Siria, al Líbano, él de familia jordana, su señora de familia palestina, si no me equivoco, el padre me va a corregir ahora. Así Todos es. nosotros con el corazón ahí en el Medio Oriente, siempre presente en el medio nuestro. Padre Jorge, bueno, está casado, tiene dos chicos, dos hijos que han visto campeón de Chile en estas últimas Copas Américas, pero bueno, eso no vamos a entrar en ese tema. El tema es hablar de la Biblia acá, ¿bien? Así que bueno, bienvenido, padre. Te doy la palabra a vos, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo con mucho agrado voy a tratar de hablar no tan chileno para que la gente pueda entender muy bien, porque los chilenos hablamos mal. Pero en definitiva, un gran saludo a todos nuestros hermanos que nos están mirando, que nos están viendo, escuchando, porque es un agrado. En primer lugar, quiero agradecer profundamente a Monseñor Santiago por su bendita invitación y al Padre Gabriel que me ha hecho extensiva esta invitación para poder estar con ustedes y compartir un poco de esta riqueza del Evangelio, de los hechos, de la conversión de Cornelio. Un paréntesis, yo quiero decir que nos une un lazo muy fuerte y muy efectivo. Yo no conozco personalmente a Padre Gabriel, pero sí tenemos una madre común. Y esa madre común se llama Balamant, donde nos hemos formado en diferentes periodos, pero sí
tenemos experiencias comunes, profesores comunes, lugares comunes, y eso nos hace hermanos, no solamente en la fe, sino que en la práctica y en nuestras vivencias personales, que son muy ricas. Así que los voy a invitar a que podamos tener este momento de reflexión, este momento de investigación, ¿cierto? Y como estamos celebrando el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, los invito en primer lugar a que nos pongamos en la presencia del Señor, hagamos una pequeña oración, que es la oración al Espíritu Santo, invocando, ¿cierto?, su fuerza, su energía, y para que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y principalmente nuestros espíritus para poder entender qué es lo que nos dice el Señor. Bien, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Oh Rey Celestial, Paráclito, Espíritu de la verdad, que estás en todas partes y llenas todas las cosas, tesoro de todo lo bueno y dispensador de la vida, ven y mora en nosotros, purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas, oh bondadoso. Por las oraciones de nuestros santos padres, oh Dios nuestro Jesucristo, ten piedad de nosotros y sálvanos. Amén. Hoy día he sido invitado cariñosamente, como dije yo, para compartir esta pequeña reflexión en torno a la conversión de Cornelio. Y me gustaría dar al principio algunos antecedentes históricos, geográficos, para poner en contexto esta situación que vamos a tratar hoy día. Cornelio, en términos generales, era un centurión del ejército romano y podemos entenderlo como es en la posición de los hechos de los apóstoles, la primera persona no judía, un pagano no judío que es convertido al cristianismo. Entonces es muy importante, por lo que vamos a ver más adelante, él estaba estacionado en la ciudad de Cesarea porque este hecho ocurre en la ciudad de Cesarea, que se llama Cesarea Marítima, hoy día actualmente es la ciudad de Tel Aviv, y es por eso que es importante que podamos nosotros comprender un poco de este contexto histórico, en el sentido de entender de dónde viene y quién viene, es decir, quién es Cornelio. En primer lugar, es sumamente importante entender de que Cornelio era un centurión romano, obviamente, como ya lo dije, y el centurión romano es una persona eh, importante, es una persona muy importante, porque como ustedes ven, su vestimenta habla de una persona con bastante poder, bastante alajamiento militar, y esto se debe principalmente a su función. En el año sexto, después de Cristo, la ciudad de Cesarea se convierte en la capital civil y militar de la provincia de Judea. Es una zona que está principalmente en la costa de Palestina, y es muy importante que lo podamos ver en el mapa. En el mapa, como ustedes pueden ver ahí, es lo que se conoce como la zona costera de Palestina, ¿cierto? Tomada la parte de Samaria hacia el sur. Tenía una importancia estratégica importante porque era la salida de toda esa zona hacia Europa, Asia Menor, el norte de África, y en definitiva es una ciudad de profunda importancia estratégica militar y también tenía importancia estratégica desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque
era la ciudad donde estaba asentado la residencia de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos, que lo conocemos posteriormente, es una persona que residía ahí, y justamente su centurión, Cornelio, vivía también ahí. Hay algunas imágenes que es importante poderlas revisar, ¿cierto? Son algunas ruinas que han quedado al día de hoy, ¿cierto? Y es un poco, es lo que se está mostrando ahora, es un poco la, la reconstrucción, una reconstrucción un poco gráfica del puerto, eh, de la ciudad de Cesarea. Hoy día, como ya dije, se llama Tel Aviv, y la importancia reside en aquello. Ahora, los centuriones, es importante entender, el centurión es una persona de alto mando militar en el ejército romano y tenía a su cargo 80 personas. No eran 100, eran 80 personas, eh, y comandaba a ese grupo de personas. La centuria, que es la unidad básica del ejército romano, ¿cierto? Tenía 80 hombres distribuidos en 10 contubernios, y cada contubernio estaba compuesto por 8 hombres, de los cuales 6 alojaban en la carpa o en la casa donde vivían, porque otros 2 siempre estaban de guardia. Ahora, para ser centurión del ejército romano había algunas características. Se solicitaba que supiese leer y escribir, se pedía que tuviese buenas relaciones sociales y políticas, y para esto se pedían cartas de recomendación. Debía tener por lo menos 30 años de edad, debía haber servido algunos años en el ejército y principalmente ser ciudadano romano. Es decir, es una persona no solamente con estudios por saber leer y escribir, sino que también tenía buenas relaciones y estaba bien conceptuado dentro de su medio. La ciudad de Cesarea es un puerto tan grande, tan importante, que lo nombra Flavio Josefo, y es tan importante como el puerto de Pireo en Atenas, ¿cierto? Los datos dicen que en tiempos de Jesús y en tiempo de que estamos hablando de Pedro, ¿cierto? Tenía 125.000 habitantes, en un radio urbano de 3,7 kilómetros, que nos da principalmente una densidad demográfica de 33 habitantes por kilómetro. Estaba bastante poblada y estaba muy bien realizada, como lo vamos a ver en un texto posterior, y es donde Pedro bautiza a Cornelio. Sin embargo, la ciudad de Cesarea aparece nombrada muchas veces antes. Por ejemplo, en Hechos 9:30, dice que cuando supieron esto, la persecución de Jerusalén, los hermanos llevaron a Pablo a Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso. Es decir, tenemos presencia de Pablo antes de su actividad misionera en la ciudad, y también tenemos la presencia de Felipe cuando bautiza al eunuco, al etíope. Y posteriormente, la importancia de esta ciudad es que en el siglo III, Orígenes, el gran escritor, el gran prolífico escritor cristiano del siglo III, en la ciudad de Cesarea escribe la Hexaplá. La Hexaplá es una obra monumental, de la cual han quedado algunos trozos solamente, que es un texto comparativo de 6 versiones de la Biblia, en 6 idiomas, en 6 versiones, y también hay mucha actividad exegética de Orígenes en la ciudad, tanto que el primer concilio de Nicea, que nosotros celebramos hace 2 domingos los padres, cuentan de que muchas de sus obras fueron tenidas como referencia en el primer concilio. Así que es importante en esto en vista, y quiero yo tomar un texto de un historiador que está por acá. Me dan un segundito, por favor. Acá está. Este texto es muy importante porque nos habla de un historiador moderno, Robert Hindenburg, que hace un estudio en el Nat Geo, National Geographic, en febrero del año 1987, y lo quiero leer un poco porque es importante lo que él dice. Hace 2000 años, Cesarea Marítima recibía los buques en su puerto llamado Sebastos. Contaba con un diseño innovador, realizado con cemento hidráulico, y supuso un hito que estableció un precedente estándar
para los puertos venideros. Fue una obra monumental, ya que la ciudad es el puerto donde se construyeron en una orilla inestable y maltratada por las tormentas, en un sitio que carece de la protección de la bahía o de alguna capa protectora. Es decir, aquí hay una obra de ingeniería y de arquitectura innovadora y fenomenal para la época. El proyecto era desafiante hasta para los ingenieros más cualificados de Roma. Los bloques de cemento hidráulico, algunos de hasta 50 toneladas, estaban anclados en un espigón norte del puerto artificial. Cesarea Marítima, rival de Alejandría en el comercio con Oriente, era una ciudad digna de llevar el nombre del patrón de Herodes, César Augusto. Recordemos que Cesarea es fundada y bautizada en honor a César Augusto. Como dice aquí don Robert, es el amo del mundo romano, dada su opulencia y su grandeza. Esto es importante porque son estudios modernos que nos dicen cómo estaba estructurada, ¿cierto? Y construida esta potentosa obra de arquitectura. Bien, también es importante señalar de que Cesarea fue cuna de personajes muy importantes de la historia cristiana. En las constituciones apostólicas, que es un libro de la antigüedad cristiana, ¿cierto? Documentos muy valiosos para nosotros, sale nombrado como primer obispo de Cesarea Zaqueo el publicano. Si ustedes recuerdan la historia, ¿cierto? De Zaqueo, baja, quiero ir a tu casa. Ese Zaqueo fue el primer obispo de Cesarea, que fue seguido por nuestro Cornelio, el tema de hoy, y finalmente por Teófilo, que es aquel destinatario de los escritos de Lucas en su Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles. También, posteriormente, Eusebio de Cesarea, que es escritor eclesiástico que fue quien compuso la crónica histórica de la época a cabalidad y con mucho detalle, también fue obispo de Cesarea. Lo último importante a destacar, y esto solamente para que estemos, digamos, en consonancia de la dimensión que tenía la ciudad, es que la biblioteca teológica de Cesarea era la mayor biblioteca del mundo conocido en la época. Tenía libros eclesiásticos de la época del siglo II, III, y constaba, según dicen, los estudios con más de 30.000 manuscritos. Lamentablemente, en el siglo VII, el año 638, Cesarea Marítima es ocupada, ¿cierto?, por los musulmanes, a tal punto que tenemos un testimonio de un obispo copto llamado Juan VII de Nicú, que dice: los horrores cometidos en la ciudad de Cesarea Palestina fueron horribles. Bueno, esa es un poco una historia conocida de los árabes, ¿cierto?, y nuestra historia. Eso es un poco la historia de Cesarea, su lugar y su importancia. Y hoy día vamos a hablar de la conversión de Cornelio, que está registrada en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles es un libro amplio, muy importante, básico para nosotros, pero si queremos dividirlo en tres partes importantes, decimos que al comienzo nos habla de la primera comunidad cristiana, Hechos 1 al Hechos 5, después la actividad apostólica de Pedro y de Juan, de Hechos 3 a Hechos 7, y después el testimonio de la persecución de los apóstoles. El texto bíblico en Hechos 10:1 nos dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Bien, esto es importante porque ya dijimos que Cornelio vivía en Cesarea, que era su lugar de residencia, pero también el lugar de residencia de Poncio Pilatos. Entonces era una ciudad importante. En el segundo versículo, capítulo 10, versículo, dice Cornelio, y aquí ya entramos en temas bíblicos espirituales bien importantes. Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limonas al pueblo y oraba siempre a Dios. Aquí estamos hablando de una piedad que tiene que ver con no la piedad cristiana ni la piedad judía. ¿Por qué? Porque Cornelio era pagano, pero él reconocía cierta dependencia importante en su vida de aquello que es divino. No era el prosélito judío típico, ¿cierto?, que eventualmente conoció al Señor y se bautizó en Pentecostés, sino que pertenece a otra rama, ¿cierto?, del paganismo, que es el paganismo no judío y no prosélito.
Entonces es importante, ¿por qué? Porque hoy día, en términos actuales, diríamos que Cornelio era simpatizante del judaísmo, sin serlo, porque obviamente él oraba a Dios a partir de una adoración personal que seguramente comenzó en su niñez y en su adolescencia con la adoración pagana a los dioses, pero de alguna otra manera el texto nos dice que Cornelio oraba siempre a Dios. Y como no solamente oraba, sino que daba limosnas, también dice que es temeroso. Y el temor de Dios es muy importante porque nos sitúa en un contexto que para la época es importante. Recuerden que estamos hablando de los primeros comienzos de la comunidad cristiana, y esos primeros comienzos significaba que la referencia toda nuestra era con respecto al Antiguo Testamento. Es, por ejemplo, que en el credo, cuando decimos eh, según las escrituras, no estamos hablando de escrituras del Nuevo Testamento o de padres de la iglesia, estamos hablando de las escrituras que antecedieron a esto, que son los profetas y los libros históricos. El hecho de dar limosna en el judaísmo era muy importante porque se habla del diezmo. ¿Por qué? Porque la gente tenía que entregar en diferentes tiempos y en diferentes espacios algunas contribuciones que nosotros le llamamos el diezmo, pero en definitiva el judaísmo en su estructuración histórica no daba el 10%, sino que llegaba a dar el 30%. ¿Por qué? Porque había un 10% de los ingresos de la persona que eran para el funcionamiento del gobierno. ¿Por qué? Porque había una especie de, si lo entendemos hoy día en términos modernos, es una teocracia, es decir, un gobierno regido por Dios. Después estaba el impuesto que se pagaba al templo por expiaciones, por perdón de los pecados, por diferentes razones. Y en tercer lugar había un diezmo que daban, que iba específicamente para el pueblo de Israel. Entonces, este tema de que oraba y daba limosna y tenía temor de Dios, muy importante porque nos sitúa en el personaje. El personaje Cornelio es un hombre que está vinculado con Dios. Es una persona que está en comunicación con Dios, y no solamente en comunicación con Dios, sino que también recibiendo de Dios aquello tan importante que es sentir su presencia. Un poquito más adelante lo vamos a explicar. ¿Por qué? Porque él sentía esta simpatía y veía que había algo de luz en esta creencia en el Señor. Él estaba en esto, ¿cierto? Cuando él estaba orando, y dice el texto más adelante que vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Vemos, aquí empezamos a ver ya la participación directa de la mano de Dios en la intervención del Señor para que su plan se cumpla. Cuando estamos hablando de un hombre de tremenda influencia, de poder de mando, de un hombre de decisiones, y el ángel se dirige a él por su nombre, es decir, hay una relación personal. No es que le diga centurión, no es que le diga hombre, varón, sino que lo trata por su nombre. Entonces, este hombre que recibe del ángel el llamado Cornelio por su nombre, nos habla de una relación personal, íntima, que el Señor quiere entablar con nosotros. Si nos ponemos a un poco a hilar un poquito más finito en esta historia, el Señor nos llama a estar en constante oración, en constante temor, en constante dádiva, pero también a esperar esa luz que se da en el camino cuando el Señor pone su mano. Y es por eso que al hablar de la luz recordamos a Juan 1:9, por ejemplo, y les voy a leer el texto que dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El centurión no había conocido a Jesús, no sabía quién era, quizás escuchó de él, pero lo más importante es que eh, el centurión vivía con algo de la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús viene a todo hombre en el mundo. Nosotros aquí en la teología ortodoxa hablamos de la semilla de la palabra, espermaticos logos. Espermaticos logos es la semilla plantada por el verbo en todos nosotros, que somos capaces de descubrir con nuestra intención de acercarnos y de vivir cada vez más en comunión con el Señor. Cornelio lo hacía, trataba de buscar a Dios, era temeroso,
y esa semilla, ese espermaticos logos, la semilla del verbo, fue la que pudo germinar y dar el fruto que más adelante vamos a ver. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, decimos judaísmo versus Roma, son en la época eran enemigos antagónicos a muerte. Recuerden que la provincia de Judea estaba bajo el dominio de Roma y que finalmente el año 70 Roma es ocupada por el ejército romano y devastada a ese punto. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros superemos este obstáculo de la enemistad acérrima, de esta enemistad a fondo que existía de Roma hacia el judaísmo, posteriormente hacia el cristianismo? No olviden los 4 siglos hasta el año 312 con Diocleciano, que la iglesia vivió mucho tiempo en persecución, y es donde nosotros tenemos el fruto de la sangre de los mártires, de los padres, de los confesores, de los apologetas y toda aquella gente que nos enseña a dar un testimonio de fe real y verdadero. Ahora, en este tiempo tenemos que tener claro de que la primera comunidad cristiana, el colegio apostólico, como se llama, los apóstoles, los discípulos y todos aquellos seguidores de Jesús, eran todavía no existía la claridad, y esto es importante para Pedro con Cornelio, no existía la claridad de que qué somos. Somos parte del judaísmo, somos una secta judía, somos una prolongación de algo, somos algo nuevo, porque no existía la claridad de que fuésemos una invitación diferente. Es por eso que en Testimonio de los Hechos también dice que los discípulos y los creyentes de Jesús siempre iban al templo a orar y partían el pan en las casas. Ahora, aquí hay momentos en la historia, el momento en que se empieza a separar la comunidad cristiana y empieza a diferenciarse del judaísmo. 2 aspectos principales en los cuales nos diferenciamos del judaísmo en la historia es que el Shabbat, el día sábado, que era el día de reposo, se cambia para el día domingo. Y el domingo, que en griego se dice Kiriaki, y que en árabe se dice el Ahad, es decir, el primero, es el día de la celebración para recordar la resurrección de Cristo al tercer día. Y es por eso que posteriormente las primeras comunidades cristianas empiezan a celebrar el día domingo como el día del Señor. En segundo lugar, algo muy importante, el ayuno. El judío ayunaba el martes y jueves. Y es por eso que desde los primeros tiempos ya tenemos un ayuno estipulado miércoles y viernes, un poco para separar, ¿cierto?, y diferenciarse de aquella comunidad, y después, obviamente, que adquirió algún carácter simbólico, espiritual, el miércoles por la entrega y el jueves por la resurrección. Entonces nos abstenemos de productos animales el miércoles y viernes. Esa es la razón de por qué se estipula el ayuno en la iglesia cristiana. Ahora, es importante poder entender que cómo Dios opera en forma maravillosa, en forma sublime, esto de cómo abrir el evangelio a los no judíos. ¿Por qué? Porque obviamente que en un comienzo los discípulos y los apóstoles predicaban a las comunidades judías. Posteriormente con Pedro, que se va a abrir la puerta, y después con Pablo se va a ver mucho más, de forma más evidente. El versículo 4 del capítulo 10 de los Hechos nos dice: él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: Cornelio el ángel, ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. 2 detalles muy importantes que Cornelio le dice Señor. Y aquí hay que tener siempre en la mente de que Cornelio es un hombre, un jefe, es un alto, tiene un rango alto militar. Y por tanto, que un alto militar me trate de señor, ¿cierto?, a mí que no soy nadie, llama la atención. Entonces, primer punto, Cornelio reconoce una presencia superior, una presencia divina, y llama al ángel Señor para que el ángel le diga: tus oraciones han sido escuchadas y tus limosnas que estás dando han tenido aceptación, buenos ojos delante del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que podemos decir de que Cornelio ha encontrado gracia, ¿cierto? Como es la frase del Antiguo Testamento, has encontrado gracia delante de los ojos de Dios, y finalmente
hay un mensaje del ángel que les quiero leer yo en los versículos 5 y 6, donde dice, el ángel le encomienda a Cornelio, envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en la casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El ángel, ¿cierto? Le da las claves de cómo encontrar a Pedro, y aquí está la bendición de encontrar un instrumento para que Dios opere en nosotros, ¿cierto? Entonces, era muy fácil encontrarlo, pero también hay un dato anecdótico y un poco, digamos, eh, cotidiano, de que va donde un curtidor. Y la casa de un curtidor no es exactamente un olor agradable, porque la curtiembre, que aquí en Chile nosotros tenemos mucha tradición de curtiembre para la silla de los caballos, para toda esa, eh, todos los accesorios para la montura, ¿cierto? La curtiembre expele olor. Entonces, seguramente era fácil para ellos encontrarlo y no fue difícil para Cornelio enviar a hombres para encontrar a este Simón el curtidor. Versículos 7 y 8 nos dice, cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado que lo asistían, a los cuales se envió a Jope después de habérselo contado todo. No olvidemos que Pedro, ¿cierto?, estaba en Jope y estaba orando, porque se van a cruzar las historias, ¿cierto? La historia de Cornelio se cruza con la historia de Jope más adelante, en el versículo 9, cuando dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, los enviados de Cornelio ya habían salido, se dirigieron para encontrar a este Simón Pedro, y Simón Pedro, del que estamos hablando, ¿cierto? Dice que al día siguiente, mientras iban en camino, se acercaban a la ciudad a eso del mediodía, y Pedro subió a la azotea para orar. Otro ejemplo clásico de que es importante, es vital, tal como nuestro Señor Jesucristo oraba y oraba y oraba, los Hechos de los Apóstoles nos dicen oren, 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 porque es la única forma de tener comunicación con Dios. Los padres de la iglesia, ¿cierto?, nos dicen de que la comunicación con Dios, de Dios hacia el hombre, siempre es continua, no termina nunca. En cambio, nuestra comunicación con Dios se corta, porque hay momentos que no estamos rezando, cuando duermes, cuando hay alguna otra actividad. En cambio, el monacato ortodoxo, ¿cierto?, comenzando con San Antonio el Grande en el desierto de Sinaí, logró encontrar una praxis en la oración en que pudieron orar sin cesar, incluso durmiendo. Es lo que se llama la oración del corazón y que practicamos con el rosario ortodoxo de hilo negro, ¿cierto? Y que practicamos regularmente, de tal forma de que los padres experimentan esto en la oración sin cesar, o la oración del corazón. ¿Por qué? Porque después de largos años de ejercicios espirituales y de práctica y de oración, se logra de que la oración entre en el biorritmo de la persona y funcione junto con los latidos del corazón. Por eso se llama la oración del corazón. Vemos de que está Pedro orando, ¿cierto?, en la azotea, y aquí hablamos de, o entendemos el plan de Dios, de que Dios tiene que preparar en primer lugar a Pedro para poder abrir la puerta a la conversión de los paganos. Y es importante esto porque no podemos nosotros entender a Dios desde nuestro punto de vista, sino que tendremos que entender al Señor y aceptar desde su punto de vista, desde su plan de salvación, de tal forma que podamos, como lo hicieron los apóstoles, ¿cierto?, ir y predicar y bautizar a todos los pueblos. Si queremos bautizar a todos los pueblos, tenemos que desligarnos de nuestro conocimiento, desligarnos de nuestra superstición, de nuestra historia eclesiástica, de tal forma de poder encontrarnos con este Señor Salvador, de este Señor Creador, de este Señor del universo que nos llama. Así que de esa forma es que podemos leer el siguiente texto, que se los voy a mostrar en estos momentos, porque me imagino que hay muchos que no tienen Biblia a mano. Es por eso que hemos pensado
poner los textos en esta forma. Y ahí está el texto, tomado de Hechos 10, del 10 al 14, donde dice Pedro, ¿cierto? Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Mientras Pedro se preguntaba en cuanto a lo que significaba, una voz le habló. Ahora, ¿no les parece interesante que aunque Pedro le llamó Señor, escuchó una voz que le dijo, en definitiva, levántate y come? Y esa voz que le dijo, levántate y come, es la presencia del Señor que está operando en forma magnífica para que Pedro pueda relacionarse con Cornelio, el centurión romano. Ahora, estamos hablando de una persona como Pedro, Simón Pedro, que viene de un trasfondo judío, de una educación judía muy antiguo testamentaria, siempre basada en el Antiguo Testamento y en la ley de Moisés. Ahora, fíjense que le habla 3 veces, ¿cierto? Y el lienzo se recoge. ¿Por qué es importante esto? Porque para el judaísmo habían cosas que no se podían comer porque eran animales impuros y había alimentos impuros. Pero el Señor en este mensaje le dice, lo que Dios ha creado, no lo llames tú impuro. Y aquí está la clave para entender cómo el Señor abre la puerta para que Pedro pueda entrar a la casa de Cornelio. Porque también hay un tema relacionado con la casa, ¿cierto? De entrar a la casa de los paganos. Ahora, debe ser fuerte cómo Dios destruye toda la educación milenaria porque hablamos de siglos y siglos de Antiguo Testamento, siglos y siglos de Pentateuco, siglos y siglos de profetas, de Levítico, de Deuteronomio, que gobernaban y ordenaban la vida de los judíos. Debe ser fuerte que de repente alguien te diga tú esto, que tu familia, tus abuelos, tus bisabuelos, toda tu familia, toda tu generación lo ha hecho por siglos y tú hoy día dejas de hacerlo. Entonces vamos a mirar esta laminita con el segundo texto. Que nos dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, aquí vemos cómo las historias ya se van a cruzar, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Es el encargo del ángel, ¿cierto?, a Cornelio, que lo transmite Cornelio a sus sirvientes. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, intervención del Espíritu Santo, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Aquí hay 2 cosas muy importantes que a mí me llama la atención, y que es que el mensaje de los enviados le resumen un poco la historia y el concepto de Cornelio. Centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. Es decir, no solamente justo y temeroso y da limosna y ora, sino que él está bien conceptuado dentro del judaísmo. Es un hombre que despierta simpatías
en el judaísmo, y eso es importante porque va a facilitar un poco lo que va a venir después en la interacción de Cornelio con Pedro. Bueno, eh, Cornelio, en definitiva, está esperando la presencia de Pedro porque es lo que el ángel le había solicitado, en definitiva, y Pedro se levanta y va con estos enviados. Y cuando aquí hay una cosa muy importante que tiene que ver con la interacción de Pedro, que es cuando Pedro va a la casa de Cornelio. Vamos a poner el texto para que sea más clarificado para todos. Cuando Pedro va a la casa con él, va con ciertas renuencias, ¿cierto? Porque seguramente él sigue pensando en su trasfondo, judío, y el texto muy hermoso dice, hablando con él, entró y halló a muchos de los que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse y acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios a quien no llame nada común o impuro. Bueno, en primer lugar es importante que entendamos que el judío va a la casa de un pagano, un limpio va a la casa de un sucio, un justo va a la casa de un injusto o un pecador. Y aquí la intervención de Dios ha hecho de que Pedro pueda dar el primer paso, que es ir a la casa. Y al ir a la casa se encuentra con Cornelio, no solamente con Cornelio, sino que eventualmente con su familia, eventualmente con su entorno, sirvientes, criados y toda la gente que estaba ahí, porque había mucha gente esperándolo. Ahora, cuando nosotros tenemos a Pedro al entrar a la casa, y esto es algo bastante impactante, que se los voy a poner en texto. Tenemos ahí que entonces, haciéndolos entrar, los hospedó y al día siguiente se levantaron y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Esto es fuerte, porque estamos hablando, igual que en la parábola del hijo pródigo, cuando el padre espera en la puerta, espera al hijo, y finalmente cuando ve al hijo venir, él sale a su encuentro y se echa a su cuello a besarlo. Aquí Cornelio es la misma figura de que estaba esperándolo, y lo sale a recibir, no espera que él venga, y cuando en definitiva ve a Pedro, lo sale a recibir y se postra ante sus pies y lo adoró. Es fuerte porque independiente de que adoración, Dios y esto, estamos hablando, repito, de un hombre de tremendo poder, de gran autoridad y de mucha posición. Entonces, que Cornelio se postre ante los pies de Pedro, es importante entenderlo desde el punto de vista de la autoridad, de la posición, del poder. Es decir, aquí hay una figura que tiene que ver con cómo Jesús es capaz de romper ese poderío del Imperio Romano y poder agrietarlo para poder penetrar con su mensaje de salvación a través de Pedro y los apóstoles. Ahora, la respuesta de Pedro, al ver a Cornelio arrodillado, le dice, pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Es decir, aquí no solamente dice lo levantó, y esto es importante entender en el sentido de que Pedro se agacha, se baja su persona hacia el postrado Cornelio.
y nos manifiesta un poco esta cosa de la misericordia personal, de la relación íntima. No solamente el ángel lo llama por el nombre, sino que también Pedro tiene este interés de bajar su persona y de tomar a Cornelio para levantarlo. Tiene que ver mucho, si lo relacionamos en grandes rasgos, con la resurrección, cómo levanta Pedro a Cornelio como un comienzo de la iluminación, un comienzo de la resurrección, como un comienzo de ver la luz de Cristo y de adentrarnos en la vida con el Señor. Es bastante importante esto porque recuerden, no olviden nunca que Pedro viene de trasfondo judío y él no se relaciona con el mundo pagano porque es un mundo pecador, un mundo sucio. Vamos al cuarto texto para seguir con nuestro análisis. Y dice en el cuarto texto, que está tomado de Hechos 10 del 27 al 28, hablando con él, entró y halló muchos de los que estaban reunidos y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí Dios me ha mostrado que a nadie llame común e impuro. Este texto es muy importante porque todos los textos son importantes, pero esto habla de una especie de falta de respeto que comete Pedro al entrar a la casa de Cornelio. Es como si alguien fuera a tu casa y te dijera: oye, esta casa está toda sucia, esta casa está toda desordenada, esta casa hay pura gente pecadora, hay gente que no sirve. Y él lo pone en manifiesto. ¿Por qué? Porque para un judío efectivamente ir a la casa de un pagano, tal como Jesucristo fue criticado, mira cómo come con los fariseos, mira cómo come con los cobradores de impuestos, cómo come con esa gente. Y finalmente lo abominable hoy día se rompe. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mostrado de que a nadie llame impuro o sucio o común. Entonces, efectivamente, estamos viendo la operación del Señor, no solamente en la persona de Cornelio, ¿cierto?, que es movido a la misericordia, al temor, a la dádiva y a encontrarse con el Señor, sino que también esta misericordia divina mueve a Pedro a tratar de romper su esquema antiguo testamentario, la ley de Moisés, para poder entrar y para poder predicar la palabra del Señor. Entonces, esta falta de respeto que yo digo, este desagravio, en el sentido de que Pedro pone en manifiesto de que efectivamente para él es una impureza entrar ahí, pero lo hace porque Dios le ha enseñado y nos enseña a nosotros hoy día de que no hay nada impuro y no hay nada sucio y no hay nada pecador. Hay quizás cosas que no me convienen, como lo dice San Pablo. Todo es válido, pero no todo me conviene. Así que en esa misma perspectiva es que está puesta esta dimensión espiritual de Pedro entrando en la casa de Cornelio. Ahora, la respuesta en el versículo 29: por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me has hecho venir? En el versículo 29. Ahora, es importante entender, esta respuesta es sorprendente porque sin duda que Pedro tuvo esta visión en Jope de los alimentos, y la pregunta es: ¿por qué él no entra y comienza a predicar inmediatamente el Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué no les habla de Jesús? ¿Por qué él espera y hace esa pregunta: ¿por qué me hicieron venir? Entonces, esto hay que entenderlo muy bien en el texto, porque yo les voy a mostrar ahora lo que es la declaración de fe, del centurión. Entonces Cornelio dijo, en los Hechos 10 del 30 al 33, entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, en la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio.
y aquí viene la palabra del ángel, que es testimonio de Cornelio. Cornelio está relatando su proceso. Le dice, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Cornelio está dando un testimonio, está abriendo su corazón y está abriendo su vida para decirle a Pedro, esto no es una pérdida de tiempo, esto no es un trámite, esto es la mano de Dios interactuando en mí, interactuando conmigo para que tú seas el instrumento que me haga ver la luz de la resurrección en luz de Cristo. Continúa diciendo lo que el ángel le dijo, envía pues a Jope, se trasata la historia de la casa de Pedro el Curtidor, y finalmente dice, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esto es muy bello porque en definitiva Cornelio lo que hace es que se convierte en este momento y no solamente se convierte, sino que da testimonio de su conversión. Nosotros necesitamos dar testimonio de nuestra conversión. Necesitamos hablar de Dios. Necesitamos decir las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nosotros y que está haciendo en nosotros. ¿Por qué? Porque si no, Dios va a ser el secreto mejor guardado de tu vida y nadie va a saber nada. Necesitamos confesar, necesitamos alabar, necesitamos decir las cosas que Dios hace, y es por eso que es importante esta frase de Cornelio. Por favor, tómela muy en cuenta y anótenla, que estamos todos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. En definitiva, ¿cierto? Estamos hablando de una persona que está requiriendo no solamente la presencia de un predicador, un apóstol, sino que está tratando de buscar cómo se cubre esa necesidad de Dios. Y la necesidad de Dios se cubre exactamente con el apóstol Pedro, que hoy día viene a mostrarnos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios tiene para nosotros está en la siguiente lámina, que está en Hechos 10, 34 43, está un poco destacado porque no lo voy a leer todo, pero sí, ¿verdad? Dice Pedro, él se ha convencido de que Dios no hace acepción de personas. No es que haya gente buena ni gente mala, gente pecadora, gente santa, sino que se agrada en todas las naciones. Recordemos el espermaticos logos, siempre no lo olviden. Se agrada del que le teme y le hace justicia. Independiente quien seas, porque esto también lo toma Pablo después, cuando dice no hay griego, no hay elamita, no hay pueblos, sino que somos todos en Cristo y Cristo en todo. Finalmente, esto va a ser un poco el carácter de la predicación, principalmente de Pablo. Cuando Pablo empieza con sus viajes misioneros y empieza a sembrar la semilla de la resurrección en Asia Menor, y finalmente llega hasta Roma. Recordemos que Pablo, por testimonio de los Hechos, se queda 2 años en Roma predicando, arrienda una casa y vive en esa casa, y lo que hace es esperar el juicio del César, que lo lleva a la decapitación finalmente. Pero también tenemos esta riqueza de la epístola a los romanos, la epístola a los romanos que en términos simples es la suma teológica del cristianismo, es decir, está contenida en la epístola a los romanos la mayor parte de esta maravillosa revelación que está en la palabra, y que Pablo ya en el siglo I la estructuró como la suma escolástica, la suma eclesiástica, lo que ustedes quieran llamarle, pero es una joya de la teología cristiana para nosotros, para nuestro desempeño, y que posteriormente los padres van a explicar y van a detallar en términos prácticos en los concilios locales y los concilios ecuménicos posteriormente. Dice un segundo énfasis en la lámina, que este es el Señor de todos. Es decir, aquí no hay gente que diga, este es mío y no es de ustedes. Yo tengo a Dios, ustedes no tienen a Dios. Dios es de todos, el Espíritu Santo sopla donde Él quiere soplar,
Y por lo tanto, aquí hay una referencia muy importante también a lo que es la predicación de Juan, que él ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. En términos simples, hay dos cosas muy importantes aquí, que Pedro habla de que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo en el día de su bautismo y también porque Dios lo levantó al tercer día. Entonces, o Dios lo levantó, o Dios resucitó, o Jesús resucitó, es un tema que está en las epístolas de Pedro, también está indicado de que Jesús baja al infierno para predicar el Evangelio, que toda esa gente que había dormido sin escucharlo tuviese la oportunidad de aceptarlo. Y es por eso que en el icono del descendimiento al Hades, que se llama, que no es la resurrección, vemos a Jesucristo saliendo del sepulcro, victorioso, vivo, glorioso, y tomado las manos dos ancianos, un hombre y una mujer, que son Adán y Eva, reflejando al género humano que en esa salida del Hades nos levanta a todos nosotros quienes creemos y quienes aceptamos que es Señor y que es Dios. Otro énfasis que hay en la lámina nos dice Dios estaba con él, y esto es algo que nosotros repetimos en la cuaresma, en los oficios de la gran cuaresma, principalmente en las completas mayores, en el canto porque Dios está con nosotros, o porque con nosotros está Dios, que lo repetimos y lo cantamos con las frases del Antiguo Testamento. Sin embargo, aquí hay una especie de pequeño resumen, si ustedes se dan cuenta, de la predicación evangélica apostólica primera, ¿cierto? El ungimiento con el Espíritu Santo, Dios está con él, Ammanuel, Emanuel, Dios está con nosotros, lo levantó al tercer día, y finalmente el mandamiento antes de la ascensión, cuando dice y nos mandó que predicásemos al pueblo. ¿Por qué nos dio este mandamiento? Para testimonio de todos los profetas, de que todos los que en él creyesen recibieran el perdón de los pecados por su nombre. Entonces hay una especie de importante recopilación de lo que es la predicación de Jesucristo, pero tomando toda aquella historia sagrada del Antiguo Testamento, con la venida de Juan Bautista, con el cumplimiento de las profecías, con el cumplimiento de los profetas en el Señor Jesús. Es importante esto porque cómo se nos abre el corazón cuando nosotros estamos en oración y en comunión con Dios, y principalmente experimentando esta presencia divina que nos purifica, que nos eleva y que nos hace cada vez más cercanos a Él. Entonces, esta puerta que se abre, esta predicación pequeña, a pesar de que Pedro estuvo en Pentecostés, ¿cierto? Y hay un tremendo discurso en el día de Pentecostés cuando Pedro habla de la resurrección y habla de Jesucristo, y más de 3.000 almas creen en el nombre de Jesús. Hoy día tenemos una especie de resumen de la predicación evangélica, apostólica, de la presencia del Espíritu Santo, en que Pedro insiste en la presencia de Jesús, y no solamente su presencia, sino que su resurrección, y que esa resurrección es capaz de hacernos llegar la luz de Dios, tal como se le hizo llegar a Cornelio, y que finalmente pudo ver de que Jesús era el Salvador y el Redentor de nuestras almas. En los versículos 44 al 48 leemos algo muy, muy importante, que es, mientras aún hablaba Pedro, está hablando su discurso, el Espíritu Santo cayó sobre los que todavía oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, el judaísmo, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que Dios elija personas que no son del pueblo elegido? ¿Cómo es posible que Dios haga derramar el Espíritu Santo sobre pecadores, sobre impuros? Y aquí está la bofetada amorosa, cariñosa de Dios, que te dice, todos están llamados. Aquí no hay pueblo elegido, aquí hay un pueblo llamado. Y somos el pueblo llamado porque hemos creído en la resurrección de Cristo,
hemos creído en su verdad y no solamente la creemos, sino que la practicamos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Cornelio un poco es al revés, ¿cierto? Es al contrario. Él practicó, él oró, dio limosnas y Dios le abrió la puerta y le abrió sus brazos para acogerlo. Muchas veces nuestro proceso es al contrario, Cornelio, es decir, somos bautizados, aprendemos y después vamos recibiendo todo el resto con catequesis, con educación cristiana, con la familia. Y es importante entender de que el Señor toca a quien Él quiere y no al que alguna autoridad, alguna jerarquía o algún comité designa. Y aquí es importante destacar de que nosotros los ortodoxos, por lo menos en Chile, no sé en Argentina, Padre Gabriel me puede corregir, hay mucha superstición ortodoxa, hay mucha cuento popular ortodoxo. Por ejemplo, y rapidito, hay mucha gente que cree que la mujer no puede ir a la iglesia en ciertos días. Hay gente que cree que al muerto hay que enterrarlo con zapatos. Pregunté una vez por qué. Bueno, porque el camino es largo, entonces tiene que tener zapatos. Otra gente pelea decía, no, tiene que ir sin zapatos. ¿Por qué va sin zapatos? Bueno, porque le pueden doler los pies. La mujer no entra al altar. Toda esta serie de cosas que son, desde mi punto de vista, eh, tradiciones que hemos recibido, igual que Pedro del Antiguo Testamento, de alguna tradición familiar, de alguien que dijo, de alguien que supuso, de alguien que escuchó mal y transmitió, la hemos recibido nosotros. El Señor es libertad plena, el Señor es amor pleno y en definitiva no podemos nosotros limitar la actividad de Dios por nuestros propios pequeños intereses humanos. Tal como aquí Dios rompe esta barrera del judaísmo hacia los pueblos de la tierra, tenemos que ser capaces de romper por el amor de Cristo y por el amor del Evangelio estas barreras que nos están separando. Estas cosas que nos dicen, no te acerques, no vayas, cuidado, ahí la persona. Eh, es que el canon dice tal cosa, es que el libro dice otra cosa, y mi papá me dijo, y mi abuelita me enseñó. Todas esas cosas por Pedro con Cornelio, por San Pablo, pero principalmente por Jesús, que te dice, ámense los unos a los otros, como yo os he amado, es el amor sin límites, es el amor sin condiciones, es el amor que es capaz de acercarse a la pecadora, es el amor que es capaz de entrar a la casa de Saqueo, es el amor que es capaz de romper toda barrera, toda tradición, toda superstición, todo cuento popular para poder establecer de que Dios y el Señor Jesús son nuestro centro, nuestro leitmotiv, nuestra forma de vida y principalmente nuestra vida en comunidad, en persona, en espíritu. La pregunta de Pedro, finalmente, y no los quiero seguir aburriendo mucho, es, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados todos estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Es posible que yo impida que una persona reciba a Cristo? ¿Es posible que yo ponga condiciones a una persona para que pueda encontrar la salvación, encontrar la luz? ¿Quién soy yo? Y me pongo con Pedro, ¿cierto? ¿Es posible que nosotros impidamos que opere la obra maravillosa de Dios, la obra grandiosa del Señor? No es posible. Somos instrumentos, no somos comandos. Todos nosotros, el clero, desde el patriarca hasta el cuidador de la iglesia, el sacristán, el portero, somos todos instrumentos iguales. Lo que nos ha echado a perder la iglesia es la jerarquía. Y la iglesia se echó a perder en el siglo IV, cuando pudo celebrar públicamente con Constantino en el edicto 314, cuando se le permitió a la iglesia poder celebrar públicamente. Ahí se acabaron las persecuciones, se acabaron los mártires, se acabó la piedad, se acabó esa iglesia primitiva, primera, verdadera, que nos ha llevado a lo que es hoy día una iglesia jerarquizada, una iglesia llena de quizás
condiciones, de requerimientos, y el único requerimiento para ser cristiano, es seguir a Cristo, es seguir la verdad del Evangelio y amar por sobre todas las cosas y amar abierta e incondicionalmente como el Señor Jesús. Finalmente, y para terminar, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús y entonces le rogaron que se quedase algunos días. Cornelio y toda su familia, estamos hablando no de 4 o 5 personas, estamos hablando de Cornelio y su familia, esposa, hijos, eventualmente sirvientes, como dije, eventualmente amigos, ¿no?, que se congregaron en ese momento, fueron bautizados en el nombre de Jesús, porque los bautismos de las primeras épocas eran en el nombre de Jesús. Posteriormente, después del siglo III o IV, empieza a aparecer el bautismo trinitario, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para un poco con esto de la aparición del dogma trinitario, concilio de Nicea, y después Constantinopla 325-381, se establece esta realidad, esta verdad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el cual hemos sido todos bautizados. Y le rogaron que se quedase por algunos días. Esto es muy, muy hermoso, me gusta mucho porque significa que estaban cómodos. Ambos grupos estaban cómodos. Pedro estaba cómodo y Cornelio y su familia y sus amigos y su casa estaban todos cómodos. Entonces, en esta comodidad es que hacen de que Pedro se quede y eventualmente, no es algo que diga el texto, pero sí podemos saber a través de la experiencia de los padres de que esta permanencia por algunos días significó predicación, significó enseñanza, significó afianzamiento de aquellas realidades que había vivido Cornelio en su vida de oración, en su vida de piedad, para poderla armonizar con la presencia del Señor, con la realidad de la resurrección y principalmente con esta primera conversión de un grupo de gente pagana no creyente, Cornelio y su séquito, su casa, su gente, que abre la puerta para que posteriormente Pablo, que estuvo en Cesarea, como dijimos, pudiese avanzar, ¿cierto? Y predicar Asia Menor, como dijimos, hasta Roma, y los apóstoles se fueron dispersando, ¿cierto? Marcos predicó en el norte de África, que es lo que conocemos hoy día como la Iglesia Ortodoxa, el Patriarcado de Alejandría, y finalmente Tomás, que llegó a predicar hacia la India, Juan, que estuvo en Éfeso, y así se empieza a expandir, se empieza a, a ocupar todos los pueblos de la tierra el mensaje de Jesús, la verdad de su resurrección y la dulzura de la presencia del Señor en todos nosotros. Eso es cuanto tengo que decir. Espero no haberlos aburrido y espero que haya sido de beneficio espiritual para todos ustedes. Voy a poner al Padre Gabriel ahora para que estemos juntos. Padre Qué lindo, Gabriel. padre. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo lo que dijiste y todos los datos que nos acercaste. Nosotros en esta lectura que estamos haciendo de Hechos de los Apóstoles, eh, hemos ido viendo, digamos, en un principio, digamos, cómo el libro está armado, cómo está organizado. Después vimos los dos eventos que hacen a la comunidad cristiana, la ascensión del Señor. El Señor ya no está más. Y luego viene Pentecostés, viene el Espíritu Santo que forma a la comunidad, la hace salir de donde está para irse, como vos mencionabas, ¿no?, a todas partes del mundo. Después vimos cómo era la vida de esos primeros cristianos. Después tuvimos la posibilidad de ver cómo la iglesia necesita de otra gente que la ayude. Entonces los 12 se ven que es mucho para ellos y llaman a 7 diáconos. Después de eso, con Daniel pudimos ver cómo Dios llama a un apóstol distinto, un apóstol nuevo, un apóstol que está fuera de los 12, que es a Pablo. Con Padre Víctor la semana pasada pudimos ver cómo el mensaje también le llega a ese etíope, a ese hombre que
está en contacto con el judaísmo, tal vez era el mismo judío, y a través de una catequesis, a través de una enseñanza, lo del bautismo. Pero hoy hemos aprendido algo que es totalmente nuevo en ese momento. Tal vez muchas de las cosas que decía el padre Jorge para nosotros han sido cosas que estamos acostumbrados, que todos consideramos, digamos, cosas que deben pasar, que es ir al encuentro de los demás, ¿no? Ir al encuentro de los otros, que no hay nadie que pueda considerarse puro o más puro que otro. Pero para ese momento en la vida de la iglesia es algo totalmente novedoso que el mensaje de Dios pueda llegar a alguien que no forma parte de un linaje particular, que no forma parte de una raza, entre comillas. Y la verdad que la charla ha estado bellísima, o sea, he quedado para la No, no hay que gracia de olvidar, Dios. no hay que olvidar que estamos hablando de una comunidad carismática, es decir, una comunidad llena de Mm, carismas, que ujú. los podemos ver a través de San Pablo, ¿cierto? A raíz del día de Pentecostés, los frutos del Espíritu Santo que estaban muy vivos, estaban muy activados en la primera iglesia. Y es quizás, ¿cierto? Y hago un mea culpa, es lo que hemos perdiendo, esta capacidad de poder profetizar. Profetizar no significa adivinar el futuro ni los números de la lotería, sino que profetizar es hablar del Señor, es hablar la palabra del Señor, el don de Por favor. sabiduría, cómo ser sabio, cómo ser tolerante, cómo ser pacífico. Todos estos dones, ¿cierto? No, no es necesario era nombrarlos todos, pero hemos perdido carisma y es necesario que los Ujú. rescatemos para nosotros y para otras comunidades. Yo ahora dando espacio para que la gente, aquellos que quieran hacer alguna pregunta, Padre Jorge, son bienvenidos de escribirlas en el mismo chat, así podemos leerlas. Yo me Así quedé con es. algunas cosas muy bonitas, digamos que Zaqueo había sido el primer obispo de Cesarea, no lo sabía, que después Teófilo, este mismo receptor del libro de los Hechos, y junto con el mismo Cornelio, habían sido, digamos, los, los enviados de Dios para esa ciudad. Cómo el cristianismo comienza a diferenciarse ya del judaísmo, ya con esto del tema de la comida, Así es. y con el tema de no considerar a nadie impuro, ¿no? O sea, esa cuestión es como lo que vos decías, muy lindo esto de empezar a romper estructuras que no forman ya parte del mensaje de Jesús, ¿no? Me encantó esto de ese encuentro en la lectura, eh, de hecho, de los apóstoles que nos explicaste, estos dos caminos, ¿no? Pedro, por un lado, reza. Pedro reza, sube a rezar y se deja guiar por el Espíritu Santo. Así es. Y a la vez Cornelio también está rezando y también un ángel le va a mostrar el camino. Y esos dos caminos, el de una pureza entendida en ese momento contra la impureza, bueno, todos se encuentran y Jesús, como vos bien lo decías, rompe esas barreras, ¿no? Rompe cómo Dios opera, y opera en nosotros también, opera en la iglesia, opera en cada uno de los que está escuchando y los que pueda leer la palabra de Dios, ¿no? Cómo Dios rompe esas cosas, pero ¿con cuál fin? ¿Cuál era el fin que buscaban? Buscaban la salvación, buscaban que esa persona pudiera tener un encuentro personal con Dios. Para eso se rompe, no se rompe para, digamos, echar la iglesia en cualquier lado, sino se rompe para Exacto. acercar, para que la persona pueda sentirse cerca de Dios. Me encantó mucho. Y obviamente, eh, mucho más esto de que a partir de este capítulo, en Hechos de los Apóstoles, se comienza a ver que hay otro grupo humano que comienza a aparecer en la iglesia, ¿no? Ya no, digamos, ya no tanto la cuestión judía, ¿no? La cuestión religiosa judía, sino como la misma, eh, los mismos conocidos en esa época como paganos, comienzan también a recibir el Espíritu Santo, piden ser bautizados, comienzan a ver estos bautismos en donde la gente comienza a recibir un mensaje distinto, ¿no? Muy bonito, muy interesante lo que nos ha contado el Padre. Recordemos que en Samaria también los apóstoles fueron a imponer las manos para eh, hacer que el Espíritu Santo llegara a Samaria. Y todos saben la connotación que tiene Samaria, que es para los judíos es una sociedad pagana, idólatra, y es muy importante porque en definitiva
Es lo que practicamos nosotros en el bautismo. El bautismo, yo le digo a la gente siempre un combo 3. Es bautismo, es crismación y es comunión. Y esto está Ujú. así desde el tiempo de los apóstoles por referencia bíblica. Es por eso que nosotros, los niños, cuando son bautizados, son crismados, reciben la fuerza y el poder del Espíritu Santo y reciben el alimento espiritual que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ujú. Bueno, empiezo a ver algunas preguntas. Si alguien quiere preguntarle algo al padre Jorge. Hay una pregunta, si vos me permitís, padre, digamos, que hace luz con respecto a las diferencias que hay entre los cristianos. Esas diferencias se han ido surgiendo después, ¿no? En la historia de la iglesia. Hay historias que uno debe aprender a comprenderlas. Eso no significa que uno se sienta más o menos puro, sino la fe que uno representa es una fe que uno debe enseñar, debe transmitir, que debe, digamos, formarme a mí en la manera en la que vivo, ¿no? No una fe para decir, bueno, yo creo en esto, pero vivo de otra manera, sino esa fe que de alguna manera me debe identificar. Y existen diferencias, sí, ahora todos son bienvenidos, por supuesto que sí, todos son bienvenidos. Así es. Ujú. Hay otra pregunta por acá que quería buscarla porque me va. Pregunta, dice, ese fenómeno ocurrido allí, el fenómeno que ocurre en Cesarea, digamos, después que Pedro habla a todos los que están ahí reunidos, el Espíritu Santo desciende sobre ellos, ¿no? Y dice, digamos, ¿es un fenómeno parecido al de Pentecostés? Preguntan, padre. Yo creo que absolutamente nosotros vivimos en la iglesia ortodoxa muchos pentecosteses, si lo Ujú. puedo definir de esa forma, ¿no? Cada domingo es un pentecostés. Cada domingo hay, en la Divina Liturgia está la presencia del Espíritu Santo que transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. En cada ordenación, en cada oración, en cada momento que yo tengo con el Señor es un pentecostés. Yo creo que no hay que limitarlo a una fiesta eclesiástica ni a un momento durante el año. Tenemos que ser capaces de vivir este Pentecostés, esta venida del Espíritu Santo en forma constante y permanente, de tal forma que esto no es una vez, porque es igual que bautizar a un niño y nunca educarlo en la fe. Ese bautismo no tiene ningún efecto, ninguna consonancia en su vida. Entonces, Ujú. entonces se bautiza, pero también se le enseña. Entonces, esa presencia del Espíritu Santo que es regular, permanente, y que no solamente es en un oficio eclesiástico, es también en mi vida. Yo tengo que pedir al Señor que derrame su Espíritu y que ese Pentecostés que se vio hace 2000 años sea un Pentecostés permanente en mi vida, para mi renovación y para mi iluminación. Amén. Qué lindo. Muy bonito, padre. La verdad que, la verdad que fue muy enriquecedora la charla. Creo que comparto todo lo que han escrito mientras estabas hablando. Lo lindo que ha sido escuchar la historia de este encuentro, ¿no? De dos hombres, de dos culturas distintas, pero que se encuentran porque Dios está por atrás, ¿no? Así Eso es. también. O sea, no es que se encuentran porque Cornelio escuchó hablar que había un tipo famoso, sino que Dios está Dios, empujando. Dios está empujando, está guiando, obvio, como siempre. Dios está como, y uno también tiene que tener los ojitos abiertos, ojitos del alma abiertos, ¿no? Para esas cosas Así que Dios es. nos va mostrando. La verdad que muy, muy enriquecedor. ¿Alguna pregunta ahí de todos? Ha sido tan claro el padre que El único obviamente. objetivo de esto es haber servido a nuestra gente que nos están escuchando. Quizás hay gente no ortodoxa, no importa, no vamos a hacer distinción, pero es haber servido a un interés espiritual de acercar la palabra del Señor y de acercar a Jesús a sus vidas. Nada más. Seguro, seguro. Para eso estamos acá, para intentar acercarnos un poquito y también ser nosotros de alguna manera parte de ese testimonio, ¿no? Sí, pues. Bueno, padre, el miércoles que viene, o sea, dentro de lo que es Hecho de los Apóstoles, y comienza, digamos, en la lectura de Hechos, comienza esto de que aparece gente pagana, entre comillas, ¿no? Aparece gente de afuera del judaísmo. Nosotros el miércoles que viene vamos a hablar de la ciudad que va
en Hechos de los Apóstoles, que va a representar todo ese movimiento, que va a cambiar como el eje, ya el eje va a salir como de Jerusalén y se va a mover hacia una gran ciudad, la ciudad de Antioquía, ¿no? O sea, es el lugar que para nosotros los ortodoxos, para nosotros los ortodoxos antioquenos, es fantástico, es algo hermoso, que es precisamente la ciudad de Dios, la gran ciudad de Antioquía. Así que si Dios quiere, nosotros el miércoles que viene vamos a hablar de cómo todo ese ingreso de gente que viene fuera del judaísmo van a congregarse en un lugar, en una ciudad que va a dar acogida a todo ese movimiento y que va a llamar a San Pablo a ser como el apóstol que salga a llevar la predicación a todos lados. Para ese miércoles, si Dios quiere, el miércoles que viene, vamos a tener a el padre Andrés Marcos, sacerdote nuestro de la iglesia de Antioquía en México, el vicario allá de la arquidiócesis de México, es mexicano, así que Archimandrita. Archimandrita, claro. Sí, vamos a escuchar a hablar mexicano. Fantástico. Así que bueno, ojalá que todas estas charlas que estamos teniendo, leyendo Hechos de los Apóstoles, con los distintos padres que la iglesia nuestra tiene acá en Latinoamérica, los padres que estamos acá en este idioma, en el español, y todos, digamos, habiendo pasado coincidimos que hasta ahora los que hemos estado, todos hemos tenido la experiencia de estar en esa madre que es Balamán, así que le damos gracias a Dios por eso. Amén. A ver, ¿alguna pregunta? Quien tenga, están todos viendo, el estado, todos dicen súper claro, Dios te bendiga, Padre. Gracias, padres. A todos, bueno, agradecerles a todos, a toda esa gente linda en Chile también. Muchas gracias. Y a vos, padre, por la alegría de poder contar con vos y que la gente acá también en Argentina te conozca. Así que siempre dispuesto para el Señor. Siempre dispuesto para el Señor. Cuando pase todo esto del corona, a ver si venís con la familia un día, así. Usted está invitado a Viña. Hace rato, padre. Pero bueno. Bueno, padre. Okay. Te saludamos en nombre de toda la comunidad, en nombre de toda la catedral y en nombre de toda la gente que está saludando ahí. Abrazote. Igualmente a la juría, igualmente a los chicos. Igual por allá. Mucho a cuidarse, ¿no? Todos tenemos que cuidarnos. Que haya que haya una segunda charla, padre. La gente va a estar encantada de volver a escucharte. Así. Perfecto, ningún problema. Agradecemos mucho Gracias, padre. Para la gloria de Dios. Amén.